Hoy, en Tres Generaciones, en la sección Hablando Claro, hablaremos sobre el transporte de carga en las carreteras colombianas. No se lo pierda. Muy bien, estamos hoy en Tres Generaciones Hablando Claro. Hoy estamos con el señor Marcos Tovar, presidente nacional de ANT, una asociación de camioneros colombianos. Señor Marcos Tovar, buenos días. Buen día, Jairo, ¿cómo le va? Qué gusto volver a sentarnos y conversar claro y fuerte y diáfano sobre la problemática del transporte de carga. Bueno, mi pregunta, ¿cómo el transportador pionero colombiano llega a crear una unión con los grandes transportadores de Colombia o las grandes empresas? En el gobierno del cambio hay la necesidad de salvar el sector, hay la necesidad de volver a empezar a resurgir como el ave fénix. Por eso no tenemos divergencias entre los empresarios del transporte y los transportadores comunes y corrientes o el hombre camión. Por eso hemos decidido conformar a Unidos. Unidos es un supragremio donde se aglutinan Colfecar, Fedetrascarga, Defencarga, por los empresarios y por los dueños de los equipos, la ACC, ANT, CGT, y han ingresado los bolqueteros, que también forman un papel importante en la cadena productiva del transporte. Hoy, de la mano de empresarios, dueños de equipo, hemos decidido salvar el sector, hemos decidido apostarle a la renovación del parque automotor, hemos decidido que el transporte es uno solo, tiene los dolientes y tenemos que estar unidos para poder mantenernos en nuestro diario vivir, en nuestro diario trasegar y haciendo lo que nos gusta, prestando un servicio público esencial para el transporte de mercancías en este bello país que es Colombia. O sea, quiere decir que por primera vez, después de tantísimos, creo unos 50 años más o menos, se logra hacer verdaderamente una coalición para que el sector transporte, de este transportador pionero que ha sido el que ha llevado el transporte toda la vida, en el caso de su papá que fue propietario de carros, llegaron a unirse, ahora sí, de verdad, con las grandes empresas de transporte en Colombia. Efectivamente, eso hemos bajado los egos, hemos bajado las diferencias porque por fin entendimos que el sector es uno solo, que no tenemos enemigos, sino tenemos que ser unidos, generador de carga, empresario de transporte, dueño de equipo, frente al gobierno nacional para brindarle propuestas serias y empezar a crecer, porque no podemos permitir que otras personas ajenas al sector se nos queden con nuestro negocio. Qué bueno es, porque veo que ahora sí el ministro de Transportes va a tener que hablar a un solo idioma con todos los camioneros, y de igual manera la Superintendencia de Puertos y Transportes, y así a su vez la misma Presidencia de la República, el Congreso, el Senado, la Comisión Sexta, que es la que regula y vigila también el sector transporte de carga. Qué bueno es eso. Nosotros como influencers con páginas de contenidos de Tres Generaciones, queremos hacer un seguimiento en las vías para mostrar los altos costos de los peajes, el mal estado de las vías, qué vive un camionero, un conductor en su diario vivir en las carreteras, qué vive un señor de un restaurante, qué viven las personas de a pie, los campesinos que están alrededor de las zonas viales a nivel nacional. Jairo, mire, en buena hora usted lo acaba de decir, tenemos que manejar un solo idioma, ya nos tenemos tres discursos, para el generador, para el empresario y para el dueño del equipo. Hemos decidido hacer parte integral de esta agremiación, hacer parte integral de salvar a Colombia, pero por sobre todo, hoy el que gana es el pueblo colombiano. Hoy hemos decidido apostarle, estamos dispuestos a seguir entregando nuestro capital de trabajo, nuestros conocimientos, nuestros equipos, y que no se vea ese hilo roto, que a toda hora la relación se pierde por la parte más débil. Hoy no. Hoy le estamos diciendo, usted lo acaba de decir, el señor ministro de Transporte tendrá que tener un solo discurso. No podemos ir a que nos pongan a pelear. Es que el empresario dijo, es que el generador dijo, es que el transportador dijo. No, estamos sentados los tres actores para una toma de decisión transversal y que nos beneficiemos todos. Que gane el país, que gane el transportador, que gane la empresa, que gane el generador, porque esto es que es un gana-gana. Aquí no hay vencedores ni vencidos, sino simplemente ganadores. Tenemos que seguir aunando eso para que el pueblo colombiano se dé cuenta que sí se pueden hacer las cosas. Somos el motor que mueve la economía y tenemos que seguir apuntando a ese desarrollo integral que se ve. O sea, que así como somos el motor, o es el motor,
ustedes en el transporte de carga, el que mueve la economía, tanto pasajeros como carga, mueven la economía de este país y de cualquier país del mundo. De igual manera, también así como lo entrevistamos a usted, señor Marcos Tovar, como presidente de ANT, también queremos de entrar a los demás representantes del gremio unidos para entrevistarlos y así de esa misma manera llevar este voz a voz por medio de nuestra red social, por medio de nuestras páginas de contenidos a todo el pueblo colombiano que no ha entendido realmente cuál es la función del transportador tanto de carga como de pasajeros por carretera en Colombia. Y es de anotar, qué bueno que usted nos hubiera dado esta entrevista, que nos hubiera escuchado hoy por lo menos para reunirnos en esta mañana en esta ciudad de Bogotá con este frío hermoso y poder seguir compartiendo. Y nuevamente le digo, Tres Generaciones quiere hacer un documental en secciones de lo que es el transporte de carga, no solo en las ciudades, sino en las carreteras y en los puertos de Colombia. Jairo, mire, lo invitamos para que se monte en una mula, para que vaya y conozca nuevamente el sector, para que mire cuáles son las vicisitudes que se tienen, cómo están las vías, cuál es el peaje, cuál es el desgaste de los carros, cuánto nos demoramos en un cargue, en un descargue, cuáles son las zonas logísticas, cómo ha cambiado el país, pero tenemos los mismos errores de hace 40 años. Tenemos que superarlos. Usted lo anotaba, se olvidaba que también hace parte integral de Unidos el sector de transporte de pasajeros, porque ellos también es un transporte. Uno es de mercancías y el otro es de pasajeros, pero eso es uno solo, un solo fin: prestarle a Colombia un servicio muy bueno. Es un servicio público esencial, tanto de pasajeros como de carga, para que esto fluya, para que esto funcione. Y hoy podemos decirle a nuestro presidente, presidente, ojo, que de este país, este pequeño grupo de transportadores, 500.000 en el país que somos los de carga, le movemos 5 puntos del PIB. Venga, es dinero, reinvertamos, permita que el hombre camión siga modernizando, permita que siga desarrollando la actividad. No nos oponemos a las nuevas tecnologías, no nos oponemos a los nuevos modos, pero lo que tiene que ver es que no tiene que generarse una competencia en los modos de transporte. Al contrario, tenemos que ser complementarios para que esto siga fluyendo y no haya una desbandada ni llevemos al fracaso al transportador, que es el que mueve la economía de Colombia. Muy bien, me parece. Por eso queremos llegar también a ese conductor. No solo el transporte público en la ciudad, no, pero queremos también llegar al conductor de pasajeros en carretera. Queremos mirar también y empezar a registrarle al pueblo colombiano en qué afectará el incremento de los combustibles, sobre todo en el diésel, al transportador tanto de carga como de pasajeros en Colombia. Mire, Jairo, usted es un tema álgido, lo de la CPM. La CPM es muy duro poderlo definir. Por eso hoy Unidos ha sentado las bases con el Gobierno Nacional, con el Ministro de Hacienda, con el Ministro de Transporte, entregando una nueva fórmula, manifestando, venga, revisemos el precio. Somos un país productor. Nosotros producimos más del 95% de lo que consumimos. Somos autosuficientes. No nos puedes poner con un precio internacional cuando somos productores. Claro, tiene que tener un beneficio. Claro que tienen que ganar, porque ningún negocio tiene que ir a pérdida. Pero sí tenemos que revisar esa fórmula. Ya Unidos ha presentado la fórmula Colombia con nuestros técnicos, nuestros asesores, y seguimos creciendo. Ya el ministro de Transporte, el ministro de Hacienda, tendrá que estar muy pendiente para que tome una decisión, porque ese líquido de la CPM, ese combustible, no afecta solamente a los transportadores, sino afecta a los 50 millones de colombianos, porque es ahí el señor que tiene una guadaña, el señor que tiene su motocicleta, el señor que se empieza a mover, que los hemos confundido con la gasolina, sí, pero la mayor situación que se mueve con la CPM, que son el que va, el camioncito, el camión, la turbo, que llega al campo a traer la comida, los víveres para la ciudad, porque no hay que olvidar que sin campo no hay ciudad y sin transporte no hay desarrollo, que es más importante aún todavía, y seguiremos nosotros ahondando en eso, siguiendo en las mesas de trabajo, siguiendo insistiéndole al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Hacienda. Bueno, pilas, hay que revisar la fórmula y tenemos que recalcular, y no podemos traer una
subida exorbitante porque vamos a reventar al pueblo colombiano, no al sector de carga, ni al sector de pasajeros, sino es el pueblo, el consumidor final, el que se vería afectado con esta alza desaforada del combustible. Algo que no se nos puede quedar por fuera, ¿no? También vamos a hacer parte de hacerle entrevistas también al dueño del almacén, al que vende los insumos, los repuestos para los vehículos de carga, y a algunas personas también muy importantes, al que hace el mantenimiento para que los vehículos tanto de carga como pasajeros funcionen bien en el país, en las carreteras colombianas, como son los mecánicos. A ellos también vamos a llegarles. Mire que el sector de carga o el sector de pasajeros genera 17 empleos indirectos, desde la señora que vende tinto hasta la banca, el señor del repuesto, el señor del hotel, el del restaurante, el de la vía, el carpero, el que limpia, el que lleva, el tornillo, el de los lujos. Todo esto es una cadena productiva. Tenemos que llegar a esas personas, a mirar cómo lo ven, cuál es la percepción, qué se tiene, cómo podemos mejorar para que esto sigamos ganando todos. Si no, una sola persona gana, la otra persona se va a derrumbar. No puede ser. Aquí tiene que ser una cadena productiva y autosostenible para que todo el mundo funcione y podamos seguir desarrollando esta linda actividad como el transporte de carga. Muchas gracias por darnos ese tiempo y brindarnos el espacio para poder tener esta entrevista con usted. Jairo, usted. Realmente agradecido con ustedes, los transportadores de ANT y Unidos por Colombia en el transporte, y esperamos que todos los colombianos que ven TikTok, que ven Instagram, que ven el Face, que ven todas las páginas sociales, nos sigan, porque seguiremos no solamente hablando de transporte, hablaremos de muchas cosas de las que suceden diariamente en las ciudades del país, en los pueblos y en diferentes regiones y en la carretera, como son los camioneros colombianos. Jairito, gracias por esta entrevista. Esperamos que se multiplique esa edición. Sígalos, que vienen buenos contenidos. Y es Hablando Claro con 3 generaciones. Estoy con don Diego de CCT, Confederación Nacional de Transportadores de Carga por Carretera. Hablaremos hoy en 3 generaciones, Hablando Claro, con el señor Juan Diego. En este momento empezaremos a hablar sobre los peajes, señor Juan Diego. Cuéntame. Jairo, buenos días y muchas gracias por invitarme. A ver, hemos recibido un Banda Vía Gauría el gran incremento del 15.4% en el tema de los peajes a nivel nacional. Tenemos unas vías en este momento en muy mal estado. Tenemos problemática en el llano, problemática en eje cafetero en la vía Medellín, problemática en Medellín propiamente, en muchas partes donde las obras no se han acabado de hacer, y tenemos un incremento de peajes desmesurado donde tenemos que sentarnos con el gobierno nacional, hacer las correspondientes aclaraciones y tratar este tema de peajes del gran incremento que ha tenido. Bueno, don Juan Diego, y hablando de otra cosita, cuénteme o cuéntele a los colombianos o a los que van a ver nuestras páginas de contenido, si nos van a seguir, ¿cómo va lo de los combustibles con el Ministerio de Minas y con el mismo Ministro de Transportes? Jairo, yo diría que bien. El señor Presidente de la República, el día 31 de diciembre en su alocución, fue muy claro donde dice que no hay alza de peajes. Que no hay alza de combustibles, que va a sostener los combustibles de acuerdo al IPC, al costo de vida. Nosotros estamos en unas mesas técnicas con la Organización Unidos, somos 9 gremios que nos asociamos a nivel nacional y estamos en unas mesas técnicas que preside el doctor Alfonso Medrano, dándole equilibrio al precio de los combustibles. Yo creo que ya muy pronto vamos a saber cuáles son el nuevo incremento, pero es un incremento ya muy regulado de acuerdo al costo de vida. De otra forma, algo que a todos los transportadores y a todos los colombianos en general nos está rondando, algo que se llama la inseguridad, tanto en las ciudades, pero quiero ver la inseguridad, y usted nos hable de la inseguridad en las vías nacionales. Jairo, la inseguridad es por todas las vías nacionales, tal como usted lo dice, pero hay unos puntos neurálgicos donde la policía sabe que el ladrón sale a hacer de las suyas. Nosotros
seguimos teniendo problemas en el puerto de Buenaventura, seguimos teniendo problemas en la vía La Feliza, donde los parisigas llegan a atracar los transportadores. Tenemos problemas en la costa, en la vía Cartagena, en la vía Barranquilla, donde la nueva modalidad es el que vende la botella de agua le echa un líquido para dormir el transportador y que más adelante el transportador se vea parado, se vea obligado a parar para poder, y lo atracan, le quitan lo que tenga para pagar peajes, combustible y comer. Y cuando no es que muchas veces los puñalean, tenemos el tema de los polizones. Eso es otro tema que está afectando demasiadamente el transporte, porque estos gente se sube a la brava a los camiones, a las mulas, y posteriormente atracan el conductor o lo acorrean o lo machetean, y esto es el pan nuestro de cada día en las vías nacionales. Muy bien, sí, porque yo veo que, y tenemos videos, ¿no? Sí, de estos polizones, que la gran mayoría pues son gente venezolana, que ha ingresado al país y no ha ingresado todos a hacer el bien sino a hacer el mal. Me he dado cuenta que la seguridad en las carreteras nacionales por donde hemos transitado, y tenemos los videos, que es lo que vamos a poner, vemos de día una cantidad de puestos de control en las vías nacionales con la Policía de Tránsito y Transporte, pero de noche nos damos cuenta, porque hemos transitado anoche, no encontramos un solo las vías, puesto de control o de vigilancia de la Policía de Tránsito y Transporte, al ver que ellos tienen un grupo que se llama el ENCAR, que es una contraguerrilla que debería de estar en las noches vigilando todos los corredores viales nacionales. Es correcto, Jairo. Yo le pido pues, de una manera muy respetuosa a toda la policía en cabeza del señor director nacional, que por favor pues incrementen estas vigilancias en las vías, ya que el sector transporte está muy afectado en temas de seguridad. Nosotros los transportadores no podemos cargar un machete en el carro, no podemos cargar absolutamente nada, porque la policía no permite que los transportadores carguen ningún tipo de arma en el carro, pero el ladrón sí está muy bien equipado con sus puñales, machetes, revólveres, etcétera, prestos a atracar el transportador en la vía. Por eso, de la misma manera, 3 generaciones, hablando claro, nos dirigiremos a buscar una reunión con el director general de la Policía Nacional, el general Salamanca, para tocar estos temas de inseguridad en los corredores viales. Ya para terminar, quiero felicitarlo porque ha estado con nosotros, y pasaré a entrevistar a la ingeniera Laura. Yo preguntaría en el transporte de carga lo del CICETAC, y usted nos daría información cómo va, porque fue haber quitado la tabla de fletes, y al crear esto no ha habido un cumplimiento real y seguimiento por parte ni de la Superintendencia de Puertos y Transportes ni el Ministerio de Transportes. Ok, pues primero que todo, buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, en cuanto al CICETAC, pues primero quiero aclarar qué es el CICETAC. El CICETAC es una herramienta que permite calcular el costo de realizar un viaje de un punto A a un punto B. En teoría la herramienta pues es una herramienta muy buena, aunque en este momento todavía está incompleta, porque en este momento aún no mide todos los costos de transporte. A medida que ha pasado el tiempo se han incluido muchos más costos y muchas más obligaciones en cuanto al tema laboral, en cuanto a riesgos laborales. Tampoco contempla los riesgos de transitar. Por ejemplo, digamos acá básicamente en el transporte se ve que el transportador está sobrecargado de todos los riesgos: el riesgo laboral, el riesgo de seguridad, el riesgo del vehículo, el del tránsito. Y a la final, como usted decía, la gran mayoría de las empresas de transporte no pagan el valor que corresponde al CICETAC, que inclusive, en mi opinión, está muy por debajo del valor que se debería pagar, ya que si nosotros comparamos el histórico de los fletes, no sé, del 2013, un tractocamión de Cartagena a Bogotá le pagaban 3.700.000 y el día de hoy les están pagando 4.700.000. Y si nosotros miramos solamente el acumulado del IPC, pues automáticamente ese valor por lo menos debería haber duplicado o triplicado, ya que han pasado 10 años y esos ajustes no se han visto en el valor a pagar. Además de que, pues obviamente,
Acá hay muchas más cosas como abusos en el tema de horario laboral, ya que pues se pretende que los vehículos estén disponibles casi 18 horas al día, lo cual prácticamente es imposible, porque en el transporte de carga y de por sí en cualquier transporte, uno de los puntos críticos es el factor humano. Y pues el factor humano y el régimen laboral en Colombia dice que una persona máximo puede laborar 10 horas al día. Entonces, si nosotros contemplamos que dentro del CICETAC está contemplado que un vehículo debe estar en operación, o se calcula con que debe funcionar 18 horas al día, pero legalmente una persona puede trabajar 10, pues ahí hay como una incompatibilidad, hay como algo que es una incongruencia. En cuanto al CICETAC, nosotros como CCT hemos presentado durante todos estos años múltiples análisis donde pedimos que incluyan muchos repuestos que no están incluidos dentro del plan de mantenimiento, todo el tema de seguridad industrial que está reglamentado por el Ministerio de Trabajo. Le hemos pedido al Ministerio de Trabajo que se vincule personalmente en el Observatorio de Carga, que es la mesa donde se votan este tipo de cosas, ya que nosotros consideramos que hay cosas que se pueden votar y cosas que no se pueden votar. Los costos no se pueden votar porque no dependen del transportador. Nosotros no determinamos ni a cómo están los peajes, ni a cómo es la CPM, ni el consumo de los carros, ni tampoco participamos en las mesas del mínimo. Entonces yo sí considero que debería aumentarse la reglamentación y las sanciones, porque en una reunión de las mesas técnicas nos preguntaban ¿por qué las empresas no cumplen la normatividad? Pues porque es muy rentable para ellas. O sea, podemos decir, ingeniera, que en estos momentos, por parte del gobierno nacional, que está en cabeza del ministro de Transportes y la misma ministra de Trabajo, entre ellos dos y la Superintendencia de Puertos y Transportes, hay una omisión de cumplimiento a los decretos y resoluciones que se han sacado para garantizarle los derechos tanto al propietario de un vehículo como a su empleado, quien es el conductor que mueve entre ambos la economía y son el eje motriz de la economía de nuestro país. Bueno, acá tenemos que hablar de varias cosas. Nosotros le hemos pedido al Ministerio de Trabajo que se vincule, porque nosotros como transportistas lo más interesados que tenemos es poder generar unos empleos de trabajo para fomentar la economía y que sean sostenibles, más aún cuando hay escasez de conductores, ¿sí? De mano de obra calificada. Desafortunadamente el Ministerio de Trabajo no está vinculado en la mesa del CICETAC. Nosotros durante todos los años hemos pues obviamente hecho todos los apoyos y seguiremos haciéndolo para que se les respeten los derechos laborales a todas las personas. Ahora, a los propietarios no les están pagando lo suficiente para poder pagar y asumir todos los costos que implica generar esas relaciones laborales, generar todo el tema mecánico, pagar los vehículos. Entonces, esto hace que la operación del transporte en Colombia se vuelva inviable. Pero ¿qué pasa? Esa inviabilidad no es inmediata, porque nosotros todas las semanas estamos trabajando y como tenemos múltiples contratos, esa inviabilidad se vuelve a mediano y largo tiempo. ¿Qué va a hacer? Que los propietarios pierdan los vehículos y que los conductores pierdan su trabajo. Entonces, por eso es que también dentro de la Mesa de Unidos se está trabajando para que dentro de las mismas negociaciones, a pesar de que es obligatorio pagar el CICETAC, se reglamente y sea obligatorio que no se pueda expedir un documento desde el RNS con un valor inferior. Ahora, como decía desde el principio, el CICETAC que está hoy sigue estando incompleto. Faltan muchas cosas por incluir, pero pues seguimos en mesas de trabajo. Ingeniera, para terminar, 3 generaciones hablando claro quiere llegar no solamente a los transportadores, sino a las esposas de los transportadores y a todo el territorio nacional y mundial, que las personas conozcan las vivencias del transportador. Me inquieta algo que lleva mucho tiempo en la mesa, eso es como el florero de Llorente. ¿Qué sucede con los cupos de los vehículos pequeños en ese momento de carga llamado turbos? Bueno, hay que hacer una claridad. Para los turbos matriculados entre el 2006 y el 2009, en ese momento cada vehículo tiene que cumplir la normatividad de la fecha de su matrícula.
Si su vehículo fue matriculado entre el 2006 y el 2009 y se encuentra en una lista de identificado como con omisión en su matrícula inicial, debe acercarse a la oficina de tránsito, pedir una copia de su carpeta y revisar el caso, porque esos vehículos sí necesitaban pagar un cupo. ¿Y ese cupo de qué dependía? Dependía de la capacidad de carga que tuviera el vehículo en el momento de su matrícula, ¿sí? Ahí hay una falencia porque inclusive también como CCT pedimos que se modificara la norma para que pudieran determinar la capacidad de carga para los vehículos que no contaban con los documentos idóneos en su momento. Entonces estamos esperando que se publique una modificación de la norma de actualización de RUNT para que esas personas puedan actualizar su capacidad de carga y ya sea o pedir su desmarcación o normalizar de acuerdo a lo que diga la norma. Esta nueva circular que hice, básicamente dividen en grupos por años de matrícula y van a empezar a bloquear en el RNA, en el RNDC, donde no van a permitir la generación del manifiesto para los vehículos que estén en esta lista. Y la normalización, hay que aclarar que se permite hasta el 24 de agosto de este año, si no existe más prórroga, pero pues hasta el momento no ha habido intención del ministerio, porque pues eso es un cumplimiento a un fallo de un juez, donde se tiene que normalizar, se tiene que reglamentar, y los vehículos que no cumplen con los requisitos pues deben ser identificados y sancionados de alguna manera. Entonces en este momento la invitación sería, uno, a que el ministerio expida la reglamentación que les permite a las turbos que presentan esa omisión para poder aclarar el tema de la capacidad de carga y que puedan acercarse ya sea o a desmarcar o a normalizar. Y dos, a los de las turbos pues, que están matriculadas entre el 2006 y el 2009, que revisen el estado de sus vehículos. Ingeniera, perdón, una cosita. Creo que la igualdad de condiciones debe ser para todo el sector público de carga y también debería ser para el de pasajeros. La diferencia es que es carga y pasajeros. Veo también desde hace muchos años vehículos articulados de carga llamados tractomulas, que también tienen omisiones en la matrícula, pero los precios han variado dentro de su cupo de matriculación. Hay unos de 41 millones y pico y hay unos de 112 millones de pesos. Yo creo que el señor ministro de Transportes, el señor presidente de la República, ya que dijimos que este gobierno es un gobierno de cambio, para que haya un beneficio mutuo y general para todos los transportadores de carga que tienen esa falencia de omisión en matrícula, debía de tener unos costos menores, puesto que el país está golpeado por algo que pasó hace ya un tiempo, que fue la pandemia. Vinieron los problemas de que la carga mermó, hubieron que haber cumplimientos bancarios y una endeudación grande del transportador que no pudo cumplir. El gobierno, ¿sí estaría usted de acuerdo que el gobierno mirara en este cambio que dijeron que íbamos a tener los colombianos, que estos costos de matriculación de los vehículos con omisión de matrícula, tanto turbos como vehículos pesados de carga llamados tractomulas, que son muchas las que quedaron con esa situación con los gobiernos anteriores, se pudiera hacer? Es una pregunta difícil, porque pues si tú lo enmarcas en el contexto de pandemia, pues todas las personas ahorita tienen por la economía dificultades económicas, pero resulta que esa diferencia de precios se basa en la diferencia de la norma que hubo en el momento de la matrícula. Entonces los cupos de 55 millones de pesos, las normalizaciones de ese valor, era porque en su momento debían pagar 21.850.000 y solamente les han hecho la indexación del IPC durante este tiempo que ha transcurrido. Ahora, si nosotros nos ponemos en los zapatos de una persona que matriculó su tractocamión en el 2006 y pagó los 21.850.000 y le calculamos los intereses que ha pagado en el banco, él no ha pagado 55 millones de pesos. Esa plata ha dejado de ganar dinero y ellos, inclusive, en mi opinión personal, está por debajo de lo que debería, porque las personas que pagaron en su cupo al principio han pagado muchísimo más dinero en intereses por cumplir con la norma que lo que van a pagar las personas acá para normalizar. Ahora, si tú miras que muchos de ellos son compradores de buena fe, yo diría que más bien de pronto no abaratar los costos de normalización, sino flexibilizar el pago.
porque eso sí ha sido una dificultad. No todo el mundo tiene 60 millones de pesos en el banco guardados para normalizar un vehículo, ¿sí? De pronto buscar una política de flexibilización. Ahora, pues en este momento, donde estamos a prácticamente 7 meses de cuando se va a vencer el plazo de normalización, pues yo no creería que sea muy viable. Acá la invitación es que las personas revisen su carpeta y pidan su desmarcación de si tienen los documentos o realicen el proceso de normalización. Hay diferentes formas de hacer la normalización. O sea, yo en cuanto a lo que te digo, en cuanto a los costos, yo no estoy de acuerdo en que les bajen, porque sería injusto entonces para las personas que sí pagaron sus cupos. Además que pues son personas que se ha generado una competencia desleal y todo eso. Bueno, ingeniera, ya para terminar, en Tres Generaciones Hablando Claro, le damos gracias por la entrevista que usted nos ha brindado y queremos estar en el eje cafetero, en el Quindío, en todas las partes del país. Pero más que todo, ahorita en el eje cafetero que también se están presentando problemas con las vías de la Felisa, con problemas con los turberos, con una cantidad de situaciones. Hoy tengo entendido que entra en la reunión al Ministerio de Transportes. Queremos que en el momento que salgan de la reunión o ya hayan contextualizado pues los acuerdos que lleguen con el Ministerio de Transportes, poder volvernos a reunir y nos den otra entrevista para poder continuar contextualizando y llevándole a los colombianos, no solo los transportadores, a todos los colombianos y a todos los que ven la página de Tres Generaciones Hablando Claro, lo que está pasando en el transporte de carga hoy por hoy. Entonces les doy muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Muy Muchas amable. gracias. Muchas gracias, Jaime. Bueno. Tres Generaciones Hablando Claro en Bogotá. Hoy tuvimos entrevista con representantes de los transportadores de carga, de los camioneros colombianos. Detrás mío queda el Ministerio de Transportes. Hoy o en este momento ya están reunidos con el ministro de turno los diferentes gremios de transporte de carga en Colombia, tocando temas y buscando mejorar las condiciones de los transportadores de carga por carretera en Colombia. No se pierdan la entrevista de qué pasó, qué sucedió, en qué acuerdos llegaron en esta reunión en el Ministerio de Transportes.